Además de secretario general de la Fundación FAES, Jaime García Legaz es diputado por Murcia, su región natal. En estas elecciones repite por dicha provincia, en concreto va en el número 4. Ha venido a Periodista Digital para hablarnos sobre la campaña electoral y los planes de gobierno de su partido, el Partido Popular. Muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a vosotros. Pues bueno, si le parece, quería hacer una pregunta sobre las encuestas. Las encuestas auguran una cómoda, muy cómoda y amplia victoria del Partido Popular. ¿No corre su formación el peligro de instalarse en un cómodo triunfalismo que le haga bajar la guardia y permita recortar distancias al PSOE de Rubalcaba? Ese es el principal riesgo que corremos en el Partido Popular en este momento, ¿no? Que es el exceso de confianza, el creer que ya está ganado el partido y que no hay que bajarse del autobús, ¿no? En fin, que con dejar que corran los minutos, pues ya la victoria va a caer de nuestro lado con una manera absoluta muy holgada, ¿no? Y yo creo que la historia nos demuestra que no es así, que el Partido Socialista es un partido con una base social muy amplia, con mucha gente que cuando llegue el momento de la verdad probablemente irá a votar al Partido Socialista, aunque en las encuestas haya dicho que no iba a votar o que iba a votar otro partido, y por tanto yo creo que el resultado electoral no va a ser tan amplio como el que auguran las encuestas, porque al final el cambio se va a producir con total seguridad, casi total seguridad, pero no por esas distancias kilométricas que hay ahora mismo. Estamos hablando de encuestas que dan casi 200 diputados al PP, y yo creo que eso es muy difícil de conseguir. Entonces yo creo que el PP lo único que tiene que hacer en estos momentos es trabajar en serio, seguir trabajando en serio, movilizar a sus votantes propios, lanzar los mensajes que yo creo que la sociedad española ha entendido que necesita España en este momento, y el que vamos a hacer reformas, que vamos a apostar por la austeridad, que vamos a no gastar lo que no se puede, que vamos a conseguir que las administraciones públicas actúen igual que hacen las familias, es decir, apretándose el cinturón, y que vamos a hacer muchos cambios en la economía para que la economía española vuelva a salir, ¿no? Pero el triunfalismo es un riesgo y es el principal riesgo que tiene el PP ahora mismo. Pero tomamos mayoría absoluta si la ve, al alcance de la mano. Yo la veo factible y la veo deseable y la veo necesaria. Es decir, creo que se puede conseguir y se debe conseguir, porque España necesita un gobierno que haga cambios y que esos cambios no estén supeditados a los intereses púreos o los intereses localistas de 3 o 4. Y en el caso de que no se lograra, se quedara 1 o 2 diputados, ¿por qué tipo de formación se optaría para negociar? ¿Por nacionalistas, UPyD? No lo sé. Yo creo que ahora mismo se está trabajando con la hipótesis de una mayoría suficiente, ¿no? Luego, si el resultado no fuera ese, pues habrá que ver cuál es el resultado y la representación en las urnas para ver con qué partido tiene más sentido negociar, ¿no? Pero, en principio, vamos a trabajar sobre el escenario de una mayoría suficiente, de una mayoría absoluta, porque es el escenario que España necesita. No es que se quiera una mayoría absoluta para tener manos libres, para no dar cuentas a nadie. Al contrario, se trata de gobernar con mucha transparencia, pero también sin las hipotecas de quienes sabemos que no defienden el interés general de España, sino que defienden su interés particular. Antes usted ha apuntado como una de las grandes preocupaciones, y es lo que dicen las encuestas, estos estudios, como una de las grandes preocupaciones españoles, al paro. ¿Qué medidas tomaría un gobierno del Partido Popular para reducir los índices de desempleo que hay en nuestro país? Bueno, yo creo que hacen falta 3 grandes reformas, ¿no? Las 3 patas del taburete. Y sin las 3, a la vez el taburete se cae, ¿no? Una es la reforma del mercado de trabajo. El mercado de trabajo que no funciona en absoluto. España tiene el doble de la tasa de paro europea. Y eso no es por casualidad. Llevamos 30 y pico años duplicando la tasa de paro europea. Aquí pasa algo, y ese algo es que nuestro mercado de trabajo es un mercado de trabajo completamente anticuado y un mercado de trabajo incapaz de generar empleo cuando la economía crece
o crece poco, pero suficiente en otros países para crear empleo y aquí no. Y eso significa darle una vuelta completa al mercado de trabajo en materia de modalidades de contratación, negociación colectiva, cotizaciones sociales, intermediación laboral, formación profesional, políticas activas, diseño de la estructura de desempleo, de las prestaciones por desempleo, que no significa reducirlas, significa diseñarlas mejor. En fin, hay 7, 8 capítulos fundamentales en los que hace necesario cambiar para poder conseguir que cuando la economía se recupere un poco se generen puestos de trabajo, que si no, no va a pasar. ¿Habría tratamiento del despido? No es un tema sobre el que PP haya trabajado, ni es una hipótesis que el PP baraje. Es decir, al final, cuando uno habla de reforma del mercado de trabajo, los sindicatos dicen, ustedes lo que quieren es bajar el despido. Y digo, no, yo lo que quiero es cambiar la negociación colectiva. Eso a usted, sindicato, no le gusta. Y por eso dice que yo lo que quiero es bajar el despido para que no hable de reforma laboral. No es así, ¿no? Ahora mismo, en España, el despido es libre. La gente a veces no lo sabe, pero el despido es libre. Es decir, un empresario puede coger mañana y decir, usted a la calle. Es libre. Nadie puede impedir que el empresario ejerce ese derecho. Lo único que tiene que pagar es una cantidad, dependiendo de la antigüedad del trabajador, pero es libre. Entonces dicen, ¿ustedes lo que quieren es despido libre? No, el despido libre ya existe. Lo que queremos es justamente que no haya miedo a contratar, que es lo que tenemos ahora en España. Es decir, cualquier pequeño empresario que esté montando un negocio o que de pronto vea que en su negocio particular la crisis ya la ha pasado y que esté planteándose contratar, lo último que se le ocurre es hacer un contrato fijo. Porque probablemente si ha tenido que despedir a gente durante la crisis, le ha costado muchísimo dinero. En algunos casos a mucha gente le ha costado su propia empresa, que se ha ido al garete por no haber podido ajustar su plantilla en otras condiciones, y al final le dice no contrato, porque es que esto ya sé luego lo que me cuesta, ¿no? Entonces eso es lo que hay que cambiar. ¿Y las otras dos patas de las que hablaba? Las otras dos patas son la reforma bancaria y la tercera pata es el ajuste en las cuentas públicas. La reforma bancaria exige reestructurar a fondo el sistema financiero español. Ahora mismo no hay nadie, o prácticamente nadie, que vaya a un banco o a una caja de ahorros a pedir un préstamo y se lo den. Sin eso es imposible que una economía funcione. No hay ninguna economía normal que funcione sin crédito, sin nuevo crédito, solamente refinanciando lo que hay. Entonces eso hay que cambiarlo y eso significa sanear el sistema financiero y ajustar su tamaño. Significa redimensionar el tamaño del sistema financiero a lo que la economía española necesita en volumen de crédito. Hemos diseñado un sistema gigante para una economía en la que el crédito crecía el 25% todos los años. Eso ya se ha acabado y por tanto no necesitamos tanta capacidad financiera instalada como la que tenemos y eso pues bueno, exigirá sacrificios, ¿no? Y la tercera pata es el ajuste del gasto público, que es el más importante. En estos momentos lo acabamos de ver, a Castilla-La Mancha le han degradado su deuda a nivel de bono basura, ¿no? Que es algo que si a algún español nos lo hubieran preguntado hace 6 o 7 años, hubieran dicho, usted está loco, ¿cómo va a ser el bono de una comunidad autónoma bono basura? O el bono de Castilla-La Mancha es bono basura. Y eso significa volver a conseguir que los ahorradores internacionales confíen en España como un país en cuya deuda pueden confiar, es decir, cuya deuda se va a devolver. Y eso es como en cualquier familia. Tú puedes devolver deuda si, uno, tienes ingresos suficientes, eso depende de tu crecimiento, por tanto de las reformas, y dos, si tú te aprietas el cinturón y gastas menos, y por tanto ahorras más, y por tanto puedes tener más dinero en el bolsillo para devolvérselo al banco. Y por tanto eso significa recortar gasto en las comunidades autónomas, recortar gasto en los ayuntamientos, recortar gasto en el Estado, suprimir organismos públicos, suprimir fundaciones, evitar que el empleo público siga creciendo e ir amortizando todo el empleo público que se vaya jubilando. Es decir, muchas medidas que no van a ser cómodas ni fáciles en materia de sanidad, en materia de farmacia, etcétera, pero es que no queda más remedio. Y ya que habla de cuentas públicas, ¿temen que se puedan encontrar sorpresas con la contabilidad pública cuando lleguen al gobierno, igual que se lo encontró Cospedal al llegar a Castilla-La Mancha o en algunas otras comunidades o incluso ayuntamientos cuando ha llegado el PP?
Bueno, yo creo que hay probablemente un gran agujero negro que va a ser Andalucía. Si al final en las elecciones los andaluces votan mayoritariamente a Javier Arenas, en Andalucía hay que temerse lo peor, ¿no? Porque son 30 y pico años de gestión. Hemos conocido algunos de los escándalos desde la oposición, cuando es muy difícil acceder a la información. Cuando se accede a toda la información, por ejemplo, nos llevamos muchas sorpresas y muy desagradables, ¿no? En el gobierno central es más difícil. ¿Por qué? Porque ahí hay mecanismos institucionales más sólidos. Hay una intervención general de la Administración del Estado. Es menos fácil hacer trampas con la contabilidad pública y que haya mucho gasto que no esté contabilizado, etcétera, ¿no? Por tanto, alguna sorpresa en el Estado nos encontraremos, eso es inevitable, pero probablemente la gran sorpresa informativa se encuentre en Andalucía si hay cambio de gobierno. Y bueno, hubo una medida del PSOE que sentó muy mal, que fue la subida del IVA, que afectó sin duda las cuentas de muchas empresas, muchos hogares. ¿Ustedes bajarán los tipos del IVA al nivel que estaban antes de esta subida que decretó Zapatero o ya lo van a mantener así? Yo creo que hay que esperar a conocer realmente cuál es la situación de las cuentas públicas para tomar decisiones serias en materia de impuestos, ¿no? Muy probablemente a corto plazo no sea factible una rebaja del IVA. Lo que se tiene que tener en cuenta es que desde Europa nos obligan a reestructurar nuestras deudas públicas y nos obligan a cuadrar nuestras cuentas en poco tiempo, y eso exige en un momento dado recortar el gasto, pero no prescindir de determinados ingresos. Es decir, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que en un momento dado puedes hacer, ¿no? Bruselas te dice, el año que viene tienes que bajar el déficit a tanto. Bueno, pues tú dices, bueno, si bajo el IVA, ¿qué pasa? Pues que pierdo algo de recaudación en el corto plazo. Entonces yo creo que nuestra política es bajar los impuestos, pero bajar los impuestos como ya lo hizo el gobierno de José María Aznar, cuando ya estemos en un escenario próximo al equilibrio presupuestario, no antes. De acuerdo. También usted ha apuntado a la educación, a la sanidad, gasto farmacéutico. Desde el PSOE y desde los sindicatos les acusan a ustedes de querer recortar en todas estas partidas. ¿Cuáles son sus planes para estas materias? Bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que cuando se habla de recortes sociales, quien no puede dar muchas lecciones de recortes sociales es el partido que le ha recortado el empleo a 5 millones de españoles, que eso sí que es un pedazo de recorte social, ¿no? 5 millones de parados es el resultado de las políticas socialistas y eso es el gran recorte social, el mayor recorte social de toda la democracia, ¿no? A partir de ahí, nosotros hablamos de reformas, ellos hablan de recortes. Ellos han hecho recortes porque no han querido hacer reformas. Nosotros queremos hacer reformas para que no haya que hacer recortes. ¿Y en qué se traduce eso? Pues voy a poner ejemplos que la gente a lo mejor entiende, ¿no? En la Comunidad de Madrid, dice, ¿está usted haciendo recortes sociales en la educación? Entonces la primera pregunta es, ¿se ha cerrado algún colegio? No. ¿Público? No. ¿Se ha cerrado algún instituto público? No. ¿Se ha cerrado alguna universidad pública? No. No se ha cerrado ningún centro educativo. ¿Se ha cerrado algún aula dentro de algún colegio? Tampoco. Es decir, los colegios siguen funcionando y prestando sus servicios al 100%. Entonces, recortes sociales como tales no parece que haya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Estoy pidiendo que a los funcionarios, que son gente que tiene el empleo asegurado, que terminan sus clases a mediados de junio, que retoman sus clases a mediados de septiembre, es decir, que tienen 3 meses, digamos, de no dar clase en verano, casi otro mes en Navidades, Semanas Blancas, etcétera, y que tienen un sueldo pues que está entre 2.500 y 3.100 euros al mes, que no es poco para ser un empleado público, que tienen los sueldos más altos de Europa en la educación pública, que tienen, ya le digo, el puesto de trabajo asegurado, que trabajan 37 horas y media, de las que solo 25 están en el colegio, el resto están en su casa, ¿no? Se supone que corrigiendo, preparando clases. Oiga, usted lo único que le pido es que de esas 25 horas que está en el colegio, en vez de dar 18 horas de clase, de 20, y por tanto en vez de estar 7 horas en un despacho,
pues este 5, y las otras 2 las de clase. ¿Eso es un recorte social? Pues me parece que no. Los sindicatos se pueden poner como se quieran, pueden hacer demagogia, pueden hacer 8 jornadas de huelga, pueden dejar a los chicos españoles sin clase durante 8 días con los problemas que eso genera, y eso a ellos les da igual. Pero yo creo que eso es lo que está haciendo Esperanza Aguirre y Lucía Figar, está muy bien hecho. Esa es el tipo de medidas que nosotros creemos que tienen sentido y que pueden traducirse en también o llevarse a otros sectores públicos, ¿no? Sí, también le quería preguntar, recientemente su partido se ha vuelto a oponer a la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Se debatió el otro día en el Senado la cuestión. ¿Cuál es el modelo que tiene su partido, si es que tiene alguno o si cree que deben ser regulados, para la regulación de los contenidos televisivos? Bueno, mi opinión como diputado y como secretario general de FAES es que ahí debe imperar la libertad. Es decir, yo creo que cualquier tipo de censura o cualquier tipo de regulación que se traduzca en decirle a las operadoras de televisión qué deben emitir y qué no deben emitir, más allá de lo que es la ley de protección del menor, la infancia, etcétera, me parece un disparate. Yo creo que en una democracia avanzada y civilizada, cada televisión debe ser libre para emitir lo que le dé la gana, y los ciudadanos son libres para elegir una cadena de televisión u otra y cambiarse, si es lo que no les gusta, de una radio a otra, de una televisión a otra. Y luego está, por supuesto, el límite de la ley que protege la intimidad y el honor de las personas. Cuando una televisión vulnera el derecho a la intimidad o el honor de las personas, pues tiene uno el legítimo derecho de ir a un tribunal de justicia a defender su honor. Bueno, pues esas son las reglas. Yo creo que son reglas claras, razonables y que todo el mundo entiende. Yo creo que el modelo televisivo español funciona razonablemente bien. Cada uno hace la oferta que considera oportuna. Los televidentes tienen la capacidad de cambiar o no con un mando a distancia de canal, y yo creo que pretender ponerle una mordaza a la televisión, pues eso es propio de otras latitudes, ¿no? Ahí está Venezuela, ahí está Cuba, en fin, hay otras cosas, otros modelos, pues no creo que sean los mejores. Y ya para terminar, le quería hacer una pregunta referida a sus rivales en las elecciones, al Partido Socialista. Pelea por lo que quieres, pelea por tus derechos. ¿Qué opinión le merece que el eslogan electoral del PSOE tenga como idea central la palabra pelea? Bueno, yo creo que es un mensaje de desesperación, ¿no? Es un mensaje de a las barricadas, es un mensaje de vamos a perder y tenemos que sacar a la gente a la calle, literalmente llevar a la gente a la urna como sea, ¿no? Y eso es cuando tú ya estás perdido y cuando ves que vas hacia la debacle, pues ya la última esperanza es llamar a los jóvenes y a las mujeres a las armas, entre comillas, ¿no? Bueno, yo creo que Rubalcaba es mal candidato, está haciendo una mala campaña, no deja de ser el vicepresidente del gobierno de los 5 millones de parados, del Faisán, del desprestigio internacional de España, de la crisis económica, del cierre de empresas y del 42% de paro juvenil. Rubalcaba ha estado ahí todos estos años, es corresponsable del desastre económico, político y social que España vive, y por tanto, bueno, pues en fin, hay poco que comentar. Yo solamente quiero recordar que el Partido Socialista llevó en el 2008 como eslogan electoral a sus carteles uno que rezaba por el pleno empleo. Bueno, pues esa es la credibilidad que tiene el Partido Socialista. Bueno, pues con esto vamos por terminar esa entrevista. Don Jaime García Legaz, muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital. Gracias a vosotros.